Bien, como Maru me había pedido, voy a hacer una exposición de el texto de George Agamben, Homo Sacer, el poder soberano y la nueva vida. Y ante todo, pues disculparme por recién empezar a grabar una de las tres o dos partes. Voy a evaluar bien cómo lo voy a separar de la exposición primigenia o una exposición introductoria bastante somera de lo que es ese texto. Bien, bueno, yo trabajo en el Congreso de la República de acá de Perú y ha estado el tema político bastante complejo, entonces no he podido avanzar con presentar el texto. Bueno, Giorgio Agamben es un filósofo que nació en Roma, es un filósofo italiano que nació en Roma en el año 42. Ha sido profesor en la Universidad de Verona, actualmente está en una universidad en Suiza. Se ha especializado en Nietzsche, Heidegger, también tiene textos sobre Deleuze. Y sobre todo sus estudios en la rama de lo que podemos llamar filosofía política, sobre todo los estudios de Foucault sobre biopolítica, biopoder, enlazados con la idea de arqueología y de genealogía nietzscheana y Foucaultiana. Entonces, lo que trata este libro, que es una seguida de otros libros, los tengo por ahí, de el Homo Sacer, ¿no? Que además incluso hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta una octava parte, creo, y hay algunas que tienen subpartes, ¿no? en todo este corpus del Homo Sacer. Él empieza este texto reflexionando sobre los términos de lo que es la palabra vida. Como sabemos, y él lo plasma en la primera página, ¿no? Habla sobre la zoe y el bios, ¿no? La zoe como el mero hecho de vivir y el bios como la forma propia en que vive una persona o un grupo o una polis, etc., ¿no? Esa distinción que viene desde Aristóteles en la Ética Nicomaquia y que también lo desarrolla Aristóteles en la política, haciéndonos animal político que desarrolla su vida, sus bios, en una polis, esto es, somos un ser con zoon, con vida, que desarrollamos vida, bios, en una polis. Entonces, estas ideas aristotélicas, digamos, o ideas griegas, distingue la forma en la que simplemente existimos, que compartimos con los demás animales, y la vida propiamente humana, o la vida que se puede desarrollar en una comunidad, una sociedad, una polis. Entonces, lo que va a apuntar Agamben, que también lo hace Hannah Arendt, es que esta distinción entre zoe y bios se va a ir identificando cada vez más en que avanza la historia del pensamiento occidental, la historia política occidental, que es la que llega a nosotros. Entonces, es a partir de esto, de este primer análisis que hace Agamben en su texto Homo Sacer, es que él puede ubicar a la biopolítica, o puede ubicar en este horizonte a la biopolítica. Porque la biopolítica, para él, no se remonta solamente a la época clásica, sino que es algo que está en los albores de la política en general de Occidente. Entonces, hace una referencia a Foucault,
en la cual lo cita en La voluntad de saber y dice: durante milenios el hombre, dice Foucault, siguió siendo lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política. El hombre moderno es un animal en cuya política está puesto entredicho su vida de ser viviente. Eso lo ve Foucault en El umbral de la modernidad, en el cual pues ve al cuerpo del ciudadano como el lugar político en el cual la política toma lugar, valga la redundancia, ¿no? Es en el cuerpo del ciudadano en el cual se instalan los mecanismos, los dispositivos, en el cual se da en sí misma la política. Necesito un cuerpo en donde que dominar, necesito un cuerpo que disciplinar, y en ese creo un acierto de dispositivos para dominarlo, para poder hacer uso de poder. Sin embargo, para Agamben esto se va a remontar de algo muchísimo antes. Si bien la biopolítica Foucaultiana, o el análisis de Foucault, el análisis genealógico arqueológico que hace de la biopolítica en el siglo XIX sobre todo, que él consideraría como el culmen de la modernidad, va a permitir ciertas formas de vida como el capitalismo. El capitalismo no podría ser lo que es si es que no tuviese unos cuerpos dóciles que dominar y sobre los cuales ejercer su poder. Y eso lo reconoce Agamben al hacer referencia pues a los cuerpos dóciles, que también Foucault lo toma tanto en Historia de la Sexualidad como antes en Nacimiento de la Prisión, Vigilar y Castigar. Entonces, Agamben trata de ir un poco más allá de Foucault, trata de ir un poco más incluso de la condición humana, el texto de Hannah Arendt, que también hace referencia aquí, en la cual trata de ir más allá de ellos y se refiere ya no solamente a que lo que hay, esta distinción entre zoe y bios, en el cual, digamos, el hecho de vivir con el modo de vivir se han identificado, no solamente es ese hecho que lo constata Foucault, que lo constata Hannah Arendt, sino que él se da cuenta que la vida como tal se ha politizado. No solamente ahora todo es biopolítica, la política trata de dominar el cuerpo de las personas, su sexualidad, su pensamiento, para poder tener, valga la redundancia, un poder sobre ellos, una dominación, un control, sino que la vida como tal, no solamente el modo de vida ha sido politizado, sino que la vida como tal se ha politizado. Es lo que Agamben dice, habla sobre la politización de la nuda vida, ¿no? La vida desnuda, y en el cual ese sería el acontecimiento decisivo de la modernidad, pero que se encuentra en los albores de la política occidental. Entonces, avanzando un poco, se encuentra en la página 18, esta es una edición de pretextos. Esta no la conseguí en Buenos Aires, esta la conseguí en Bogotá, pero la he visto en Buenos Aires. Acá en Lima es un poco más complicado encontrar libros de ese tipo. Y en la página 18 dice: el protagonista de este libro es la nuda vida, es decir, la vida a quien cualquiera puede dar muerte, pero que es a la vez insacrificable del Homo Sacer. Esto es, la nuda vida, que es algo más radical que la zoe, porque es la vida de un ciudadano que ya no es un ciudadano, a la cual yo puedo dar muerte, pero que no voy a recibir castigo alguno. Esa figura de la nuda vida la ubica Agamben en la forma arcaica del derecho romano del Homo Sacer. Y eso sería, digamos, una introducción general sobre la distinción entre zoe y bios, que da paso a comprender por qué Agamben
habla de nuda vida, por lo tanto de esta biopolítica que no solamente es la identificación entre Zoé y bios, sino que es la no distinción entre el Zoé y bios, que se vería claro en la nuda vida y que se vería más claro aún en la figura del Homo sacer. Porque para Agamben, a diferencia de la política teológica, la teología política de Carl Schmitt, en el cual coloca que la base de la política es la dualidad entre enemigo, amigo, amigo, enemigo, para él la dualidad, la pareja categorial fundamental de la política occidental sería más bien entre nuda vida, existencia política, o Zoé, y bios, exclusión, inclusión. Porque no podría existir otra forma de comprender la política occidental si no es con estas parejas de términos que van mucho más allá de la simple forma bélica en la cual actuamos en el mundo social. Esto es, no solamente es que si yo puedo hacer la distinción entre que yo tengo un enemigo, yo tengo un amigo y por lo tanto puedo tener relaciones políticas como tales, sino que más bien el carácter no se halla en una condición de beligerancia, sino que la beligerancia dependería de una condición ontológicamente anterior, que sería la bios, la Zoé, la inclusión, la exclusión, la nueva vida y la vida política como tal, en el cual sin estas parejas que parecen determinadas una en cada lado, en verdad amalgamadas en un umbral de indiscernibilidad, donde no puedo saber cuál es cuál, en qué momento una persona, en una sociedad, tiene su vida como tal, como vida desnuda, en qué momento está actuando como persona en la sociedad. Como no puedo discernir eso ahí, ya esa forma que no se puede llegar a distinguir es lo que fundaría la política para Agamben. Y que justamente eso se halla en la figura arcaica del derecho romano del Homo sacer. Entonces, lo que él quiere demostrar o mostrar en este libro es que lo decisivo se encuentra en que la excepción, a partir del siglo XX, se va a convertir en norma. En que dar muerte a alguien no se va a convertir en una cuestión de excepción, que era el Homo sacer en el mundo antiguo, sino que se va a convertir en la regla. Esto es, dar muerte de una forma totalmente reglada. Que yo puedo matar en excepción porque la excepción se ha convertido en norma. La crítica a la biopolítica de Agamben, su pensamiento crítico, se ubica en la crítica a que el estado de excepción se ha convertido en regla, en que la distinción entre bios y Zoé, una distinción que no puede ser distinguida al 100%, se ha usado para poder dar muerte de una manera impune. Y esto es que para él esta forma en la cual la diferenciación entre bios y Zoé, entre nuda vida y existencia política como tal, eso es lo que fundaría el sistema político moderno, actual, por lo cual además explicaría dónde nace el poder soberano, el poder político de un Estado, que en última instancia la biopolítica se termina reduciendo a la capacidad de un humano de poder dar muerte a otro humano y que ello sea reglamentado. Para Agamben, en la modernidad, con todo el proceso disciplinario de la biopolítica y el biopoder, es posible
que el ciudadano como tal sea el objeto y sea a la vez el sujeto de la política como tal. Somos objeto y sujeto de la política porque en nuestra SOE y en nuestra BIOS se desarrollaría el potencial político de Occidente. Y por acá, y acá justamente en la página 19, Agamben muestra que la nuda vida, la vida desnuda, se terminaría convirtiendo en una forma de vida. La excepción se termina convirtiendo en regla. Y entonces es más o menos por ahí hacia donde va a ir, digamos, la intención de ese estudio, en el cual no solamente es para explicar la figura del Homo Sacer, sino que también es para hacer una crítica a la manera en la cual la política actualmente se viene desenvolviendo, porque parte de cierta política, no solamente de la modernidad, sino desde mucho antes. Entonces, y que justamente la la parte de la teoría crítica, que yo considero que Agamben tiene una teoría crítica, es que el valor de la política actual se ubica en la vida. No solamente de manera jurídica, en la cual el derecho a la vida es el primero de los derechos, el más inviolable entre todos, y que el que sostiene a todo el corpus jurídico mundial, sino que la política como tal no considera otro valor sino la vida así como en sí misma. Esto es que la vida termina siendo en la política contemporánea el valor supremo de entre todos los valores. Y que eso sea así exige de la política como tal una administración de la misma. Si es que el valor supremo de la política es la vida, entonces la vida debe ser administrada. Y tenemos biopolítica, pero no una biopolítica en la manera en la cual quizá se entiende, digamos, vulgarmente en la academia, sino una biopolítica que presupone que en la base de la misma tiene que haber una administración de la vida porque la vida se considera sagrada. Y el término sagrado tiene una importancia vital en ese texto de George Agamben. Justamente lo que él quisiese, digamos, lograr con ese texto es esbozar un terreno que pueda conducir a una política nueva, una nueva política que, según él, está en gran parte por inventar. Ya que solamente si es que logramos articular cómo es que la SOE con la BIOS se ha ido manejando en la edad moderna y actualmente, si es que podemos reflexionar sobre la decisión, la separación entre vida desnuda y vida política o social, es que podremos imaginar la política de otro modo y cómo evitar que la excepción se vuelva la regla, porque que la excepción se vuelva regla es lo que llevó al siglo XX a crear los campos de concentración y lo que actualmente ocurre como los campos de refugiados, donde no podemos discernir entre la vida desnuda de las personas, su mero hecho de existir, y su vida política, porque ambas están en un umbral de indiferencia, indistinción, en el cual esa persona, si muere, no está sujeto a ningún tipo de normatividad de un Estado nacido de un poder constituyente soberano.
pero que muera tampoco es, no puede ni ser punible, pero tampoco es que sea algo aceptable. Esas figuras que también ocurren en el campo de concentración es la figura que Agamben va a articular junto con la Vidanuda, la Zoe, y el Homo Sacer, el hombre sagrado. Bien, haciendo esa extensa introducción al texto, en el cual hay varias partes muy interesantes, yo lo que quisiera centrarme sería un poco después en hablar sobre lo que sería el Homo Sacer, cuál es la relevancia de que la vida sea sagrada y que esta vida sagrada, qué uso ha tenido en su politización. Porque en el mundo antiguo la vida no había sido politizada, la vida no era objeto de la política como tal, mientras que en el siglo XX y en la modernidad, de forma genética, digamos, la vida sí empezará a tomar una importancia casi primordial, a tal punto que solamente cuando vamos en el siglo XX los planes eugenésicos, eutanásicos y biopolíticos o tanatopolíticos como tal, ¿no? Y eso sería lo que quisiera dedicarme en la próxima presentación, que sería más que nada en la parte 3, la tercera parte del Homo Sacer 1, en el cual tratar la politización de la vida y la politización de la muerte. Y eso sería todo.